Hola, bienvenidos a En la mente de la máquina. A ver, pensemos en esto. El gran problema de las IAs conversacionales no es que no recuerden, es que no razonan. Tienen una memoria perfecta, pero se pierden en los detalles. Es como si escucharan todas las notas de una canción, una por una, pero fueran incapaces de reconocer la melodía. Hoy vamos a analizar Membre 3, un sistema que no le da más memoria a la IA, no, sino que le enseña a pensar como un detective, a investigar, a unir pistas y, lo más importante, a resolver el caso. Venga, esta es la hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a ver por qué la memoria de la IA es tan imperfecta. Luego conoceremos a nuestro detective, MEM-R3, y nos meteremos en su cabeza para ver cómo piensa. Después, claro, veremos si todo esto funciona de verdad y para terminar echaremos un vistazo al futuro del razonamiento artificial. ¡Vamos al lío! Empezamos con el enigma principal, con el misterio. ¿Cómo es posible que una máquina con acceso a una memoria prácticamente infinita y perfecta pueda darnos respuestas equivocadas a preguntas que parecen de lo más sencillas? Es una contradicción que de verdad ha traído de cabeza a los desarrolladores durante mucho tiempo. Esta es la pregunta del millón. Claro, es como tener una biblioteca entera en la cabeza, pero ser incapaz de encontrar dos libros para comparar cuándo se publicaron. El problema, como vemos, no es la falta de información, para nada. Es la falta de un método para procesarla. Y es que tener los datos no es, ni de lejos, lo mismo que saber razonar con ellos. Y para que esto quede súper claro, vamos a usar un ejemplo práctico, sacado directamente del estudio que analizamos. Es un caso pequeñito, casi un acertijo, sobre un tipo llamado Andrew y sus dos perretes, Toby y Buddy. Este caso va a ser nuestro hilo conductor para entender el problema y sobre todo para entender la solución. Aquí está el desafío que le planteamos a la IA. A simple vista parece fácil, ¿a que sí? Solo hay que encontrar dos fechas y hacer una resta. Pero como vamos a ver ahora mismo, esta simplicidad es en realidad una trampa perfecta para los modelos de lenguaje actuales, que se pierden en los detalles de una conversación larga. Vale, primer intento. El método de contexto completo, que básicamente consiste en darle a la IA toda la conversación de golpe. El resultado, un desastre. Responde que pasaron 6 meses. Incorrecto. Se ahoga en un mar de datos irrelevantes. Es como pedirle que encuentre una aguja y darle el pajar entero. Al final se lía, mezcla datos y se inventa la respuesta. Segundo intento. El método recuperar y responder, que es un poco más listo. Busca y encuentra las fechas clave, julio y octubre. Pero vuelve a fallar. Dice que unos 4 meses. Tampoco es. Se acerca, sí, pero no es la respuesta correcta. Es como tener las piezas del puzzle sobre la mesa, pero no tener ni idea de cómo encajarlas. Y aquí está el meollo del asunto. Los sistemas que usamos ahora son como un asistente un poco vago. Le pides algo, va a la estantería, coge los primeros libros que pilla, te los tira encima y se va. No se para a leerlos, ni a compararlos, ni a pensar en ellos. Es un proceso de bucle abierto. Buscan, entregan y se olvidan. Cero razonamiento. Pero, ¿y si pudiéramos enseñarle a ese asistente a pensar? ¿A ser un detective? Pues aquí es donde entra en escena el héroe de nuestra historia, un sistema diseñado precisamente para cerrar ese bucle y añadir la pieza que falta, la más importante, el razonamiento. Se llama MEM-R3 y el nombre ya nos da una pista enorme. Significa recuperación de memoria mediante razonamiento reflexivo. Y la palabra clave aquí es reflexivo. No se trata solo de coger datos, sino de pararse a pensar en ellos, de reflexionar. Pasa de ser un simple almacén a ser un investigador activo. Ojo, y esto es súper importante, MEMbre3 no es un disco duro más grande, no es más memoria, es el cerebro que la gestiona. Es como un detective que no necesita más pruebas en la escena del crimen, sino que sabe cómo organizar las que ya tiene en una pizarra, conectar los hilos y al final resolver el caso. Y sus ventajas son brutales. Primero, es mucho más preciso y eficiente, porque no busca ciegas. Segundo, es plug and play. Esto significa que se puede enchufar a los sistemas de IA que ya existen, como ChatGPT, sin tener que reconstruirlo todo desde cero. Y tercero, y esto a mí me parece fascinante, es transparente. Podemos ver su proceso de pensamiento, su pizarra de detective y entender por qué toma cada decisión. Se acabó la caja negra. Bien, ahora viene lo bueno. Vamos a abrir el capó y a ver cómo funciona este motor de razonamiento por dentro. Vamos a seguir a nuestro detective, a Meme3, paso a paso mientras resuelve esta vez sí el caso de Andrew y sus cachorros. A diferencia de los otros métodos, que van en línea recta, MEMR3 funciona en un bucle inteligente, muy parecido a como lo haría una persona. Es un ciclo constante de 3 pasos. Primero, recupera pistas. Segundo, reflexiona sobre lo que ha encontrado. Y tercero, solo cuando está seguro, responde.
Su herramienta clave es lo que podríamos llamar su cuaderno de detective. Después de una primera búsqueda, anota la evidencia que tiene y, más importante todavía, las lagunas, lo que le falta. En este punto sabe que Andrew adoptó a Toby en julio y que hay otro cachorro adoptado sobre octubre, pero tiene dos lagunas. No sabe el nombre del segundo perro ni la fecha exacta de su adopción. Con el cuaderno en la mano, entra en juego el director de pistas, un componente que se llama router. El router mira las lagunas y toma una decisión. Y en este caso es muy clara. Me faltan piezas clave. No puedo responder todavía. Necesito volver a investigar y ordena una nueva búsqueda de información. Pero esta vez la búsqueda es mucho más específica, va dirigida. El router pide información sobre el segundo cachorro y, bingo, encuentra el fragmento donde Andrew dice que le puso de nombre Buddy el 19 de octubre. Acaba de llenar un hueco clave en su investigación. Volvemos al cuaderno. Se tacha una de las lagunas. Ahora sabemos que el segundo cachorro se llama Buddy. La evidencia es mucho más sólida. Pero, atención, el detective se da cuenta de que sigue faltando un dato crucial, la fecha exacta de la adopción de Buddy. Solo sabe cuándo le pusieron el nombre, no cuándo llegó a casa. El router ordena una última búsqueda para encontrar la fecha exacta de adopción de Buddy. Pero esta vez vuelve con las manos vacías. No hay más pistas. Un sistema normal aquí se bloquearía, o peor, se inventaría la respuesta. Pero el router de MMR3 toma una decisión diferente, una decisión brillante. Vale, no puedo encontrar más datos. Es hora de dejar de buscar y empezar a pensar. Y aquí, justo aquí, ocurre la magia del razonamiento reflexivo. La IA, en esencia, se pone a hablar consigo misma. Se para a pensar y concluye que aunque le falta la fecha exacta de adopción, la fecha en la que le pusieron el nombre es lo bastante cercana y precisa como para hacer un cálculo fiable. No se rinde, sino que evalúa si la información que tiene es suficiente. Después de esta reflexión, el router toma la decisión final. La evidencia que tiene es suficiente para dar una respuesta fiable. Da luz verde para construir la respuesta final. Y ahí la tenemos. La respuesta correcta, 3 meses. Pero lo más importante no es solo que acierte, que también, sino que podemos seguir todo el rastro de su pensamiento, paso a paso. La famosa caja negra de la IA, de repente, se ha vuelto transparente. Todo esto suena genial en la teoría, en el papel, pero ¿funciona en la práctica? Pues los investigadores sometieron a MMR3 a una batería de pruebas súper exigente para ver si el detective era tan bueno como parecía. Y los datos, la verdad, son muy reveladores. Este gráfico lo resume todo perfectamente. Usando exactamente el mismo motor de IA, un sistema estándar acierta un 79,5% de las veces. Al conectarle nuestro controlador detective MMR3, la precisión se dispara a casi el 87%. Es una mejora de más de 7 puntos, que en este campo es, vamos, una auténtica barbaridad. Esto demuestra que a menudo no es el motor lo que falla, sino el piloto. Y el resultado es todavía más espectacular en preguntas sobre cronologías, justo como el caso de Toby y Buddy. La mejora aquí es de más de un 11%, lo que demuestra que este método es especialmente bueno para desenredar líneas de tiempo complejas. Y esta tabla nos enseña que la mejora es consistente en todas las áreas. MMR3 supera al sistema estándar en todos los tipos de preguntas, desde las complejas multi-hop, que te obligan a conectar varias pistas, hasta las más sencillas de un solo dato. Enseñar a la IA a pensar funciona, sin importar lo difícil que sea la pregunta. Muy bien, hemos visto el problema, la solución y las pruebas de que funciona. Ahora demos un paso atrás. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de la inteligencia artificial? ¿Qué hemos aprendido realmente con este detective? Si nos tenemos que quedar con algo, que sea esto. Primero, y lo más importante, razonar es más importante que recordar. Segundo, la transparencia es posible. Podemos ver pensar a la IA. Tercero, podemos mejorar los sistemas que ya tenemos sin tirarlos a la basura. Y por último, para ser honestos, hay que decir que aún tiene limitaciones. De momento solo funciona con texto y a veces para preguntas muy sencillas puede ser un poco lento. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta casi filosófica. Con tecnologías como MMR3, que siguen un proceso lógico y evalúan la evidencia, ¿estamos en el umbral de crear una máquina que piensa de verdad? ¿O es solo un imitador brillante de nuestros propios procesos mentales? Lo que está claro es que este sistema es un paso más hacia una IA que no solo busca respuestas correctas, sino respuestas que sean fiables y explicables. Es el camino hacia sistemas que no solo nos digan el qué, sino que nos muestren el cómo y el por qué. Y la respuesta a esta pregunta sin duda va a definir la próxima década de la inteligencia artificial. Gracias por escuchar En la mente de la máquina. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal y no perderte ningún episodio. Y no olvides dejar tus impresiones en la cajita de comentarios, que siempre te leo y te respondo.